Muy buenos días, miembros de la mesa principal, invitados especiales, señoras y señores. En nombre del presidente de la Asamblea Nacional, Su Excelencia Jorge Luis Herrera, y toda la directiva, en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, en participación con el Departamento de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional, les damos la más cordial bienvenida a este tercer foro Alfabetización Constitucional. Como primer punto tendremos una invocación religiosa por parte del funcionario Luis Rivera. Todos ponerse de pie, por favor. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente a la mesa principal y a cada uno de los presentes. Amén. Estaba leyendo el folleto que viene siendo CEPRASAC, Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Es una alfabetización constitucional. Y lo más importante, dice que es un reto colectivo de la sociedad para darse un futuro con seguridad y justicia. Todo esto hay que hacerlo con fe, ¿verdad? Por eso que el Señor en una ocasión dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, es la semilla más pequeña que existe. Pero dice que tiene cosas grandes. Tú la pisas, no se muere. Tú la echas sin agua, no se muere. Pero cuando crece y las aves anidan ahí. La fe. Por eso hay que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que yo sé que todos los que estamos aquí tenemos fe. Vamos a orar, ¿verdad? Padre Santo, Padre Bello, te doy gracias primeramente por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este foro, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sigue utilizándolos, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta alfabetización constitucional llegue a todos los estamentos institucionales de la República de Panamá, Señor, que es necesario. Señor, bendice, Señor, a los organizadores de este evento. Bendícelo con gran bendición. Y a cada uno de los que estamos aquí, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias nuevamente, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él tuviera vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Pero antes de irme de aquí, quiero hacer una oración y que ustedes, ¿verdad?, la hagan. Algo grande, que posiblemente no lo comprenderán ahora, pero después lo van a comprender. Es una oración de fe. Amén. ¿Cuántos creemos en el Señor? Amén. Todos creemos en el Señor. Eso está bien. ¿Cuántos tenemos al Señor en el corazón? Amén. Todos los tenemos. Amén. Pero dice la palabra que si confesares con tu boca que el Señor fue levantado de los muertos y creyeres en tu corazón, serás salvo tú y tu casa. Y para creerlo tenemos que confesarlo. Y vamos a hacerlo ahora. Ustedes van a repetir conmigo una oración sencilla pero profunda. Digan, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te acepto como Salvador personal. Entra en mi corazón y no salga de él. Y haz algo grande por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ahora dale gracias a Dios. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios.
Seguidamente tendremos palabras de bienvenida por parte del jefe de la unidad, el licenciado Ricardo Vázquez. Buenos días, mesa principal y todos los estudiantes y funcionarios de la Asamblea Nacional. Muchas bendiciones para todos ustedes. Reciban un cordial saludo a nombre de la Asamblea Nacional, de la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Es un honor para mí darle la bienvenida a este tercer foro, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, que es un espacio didáctico de diálogo y reflexión, que hoy tiene como tema central la alfabetización constitucional. La alfabetización constitucional no solamente es conocer el contenido de nuestra Carta Magna, es comprender los principios, valores, normas como la base de nuestra convivencia democrática. Implica también reconocer que la Constitución es un pacto social que nos une como panameños y nos otorga derechos, pero también señala deberes. Somos legendarios de una historia de valentía y legado de libertad. Por eso, cada paso que damos es un tributo a quienes nos antecedieron y una semilla de esperanza para las futuras generaciones. Quiero en este instante invitarlos a todos que se conviertan en agentes multiplicadores de este mensaje o de este foro que vamos a recibir el día de hoy, para que en todos los rincones de nuestro país se lleve este mensaje positivo para construir algo nuevo que nos ayude a tener una convivencia pacífica para todos. Solo así lograremos que la democracia viva con mayor plenitud y que nuestro orgullo de ser panameño refleje un compromiso activo con nuestra nación. Muchas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Miguel Antonio Bernal. Él es catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en las materias de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. También es asesor presidencial y coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Le damos la bienvenida. Sí, muy buenos días, ciudadanos de la mesa principal, conciudadanos todos. Agradecemos en primera instancia a la Dirección de Responsabilidad Social de este órgano del Estado, la organización de este conversatorio y la hospitalidad para intercambiar algunas concepciones en torno al proyecto que tiene que ser de todos, que es el de darnos una nueva Constitución. El concepto de Constitución ha ido perdiendo su significado y su valor en nuestra sociedad por distintas razones que llegó el momento ahora de enmendar, de corregir y poder todos los ciudadanos participar en este proceso constituyente para darnos una nueva Constitución, pero que esta vez sea una Constitución de todos, para todos y con la participación de todos. Nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestra República, nuestra nación se ha ido marginando de todos los progresos
que en el último medio siglo se han alcanzado en todo lo que concierne a temas constitucionales y se han ido creando distintos tipos de obstáculos o de barreras que nos impiden a nosotros los ciudadanos poder beneficiarnos de los logros y progresos que la humanidad ha alcanzado, no solamente en temas constitucionales, sino con todo lo que deriva de ello. Ninguna sociedad de nuestros días puede pretender existir sin una constitución. Y uno de los vacíos que nosotros tenemos es que para los efectos reales, doctrinales, teóricos, históricos, no tenemos constitución, puesto que en el siglo XXI, que ya nos encontramos a 25 años del mismo, no se le puede llamar constitución a un texto que ha sido impuesto, puesto que en este siglo XXI, si hay algo que caracteriza a ese pacto social, a ese contrato social, a esa carta magna que es la Constitución, es justa y casualmente que debe surgir, que debe emanar del soberano, en este caso de los ciudadanos, del pueblo, que somos los que llevamos sobre nuestros hombros el poder constituyente, que es el que crea Constitución. Entonces, dentro de ese propósito y determinación es que se ha iniciado con la creación de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, el proyecto de darnos una nueva Constitución a través de un proceso constituyente que se va a extender hasta la fecha por los próximos 4 años, más lo que ya llevamos de este. La limitación del poder está extremadamente unido al concepto de Constitución. Y casualmente uno de los problemas que nosotros atravesamos es que el principal poder de la sociedad, que es el poder ciudadano, no está contemplado en las normativas ni constitucionales ni en ninguna normativa en nuestro país. Entonces, ¿cómo puede el poder ciudadano, que es el que le da poder a todos los poderes del Estado, llámese legislativo, ejecutivo, judicial, no contar con el necesario poder, instrumentos, mecanismos de control que le permita a la ciudadanía garantizarse todo lo que conlleva la institucionalidad, la seguridad jurídica y todo lo que emana de un Estado organizado al servicio de los ciudadanos y no de determinados grupos sociales, políticos, económicos que no permiten que la ciudadanía progrese como tal. Entonces, es por eso necesario que nosotros entremos en una actualización, pero esa actualización ya no se puede hacer, contrariamente a lo que algunos pretenden o piensan o quieren hacer creer, a través de reformas. El actual Estatuto Constitucional ha sido reformado 4 veces, 78, 83, 93 y 2004, pero la esencia del mismo no ha variado y las situaciones que hoy conocemos nos exigen y nos requieren que nosotros caminemos hacia un cambio constitucional. Y un cambio constitucional no es una reforma. Un cambio constitucional empieza casualmente por el cambio que debe darse desde abajo con la participación de todos los ciudadanos sin distinción alguna. Y porque es un proceso constituyente hay que subrayar el hecho de que un proceso constituyente no puede ser excluyente. Tenemos que participar todos, cualquiera que sean nuestras posiciones económicas, sociales, educativas, culturales, ideológicas, lo que sea, porque la Constitución que nos tenemos que dar tiene que ser la casa de todos, así como que tiene que ser la gran caja de herramientas donde los ciudadanos podamos encontrar siempre los mecanismos, las herramientas, los útiles, los procedimientos necesarios para garantizarnos nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras garantías. Y hemos acordado empezar esta tarea a través de lo que hemos denominado alfabetización constitucional, porque casualmente se trata de eso. Vivimos en una sociedad donde la casi totalidad de la población, la gran mayoría, pues, no conoce sus derechos, no conoce tampoco sus deberes, no sabe lo que es una constitución y mucho menos lo que conlleva en todo sentido para una sociedad ese texto que no es simple y llanamente un ramillete de normas, sino que va mucho más allá, porque una constitución de nuestros días, gracias a los progresos que se han tenido, juega un papel importante y determinante para toda la sociedad, para todos los órganos del Estado, pero sobre todo para los ciudadanos. Y por eso es que es tan importante empezar esto por una fase de alfabetización que le permita a los ciudadanos interesarse, incorporarse a este proceso de alfabetización, alfabetizándose y alfabetizando. Es decir, aprendiendo y enseñando
porque en la medida en que cada uno de nosotros vaya conociendo más y mejor sus derechos y deberes, está contribuyendo a que su prójimo o sus seres más cercanos también puedan hacer lo mismo. Entonces, la Constitución es la mejor forma jurídica que puede tener un régimen democrático, pero no puede haber democracia sin participación. Ya la fase de la democracia representativa ha sido ampliamente superada y poco a poco, en todas partes, el poder ciudadano se ha ido empoderando para tomar el papel que le corresponde tener en toda sociedad. De ahí que entonces este proceso de alfabetización es el primer paso dentro de los varios pasos que hay que dar y que queremos hacerlo para no ir a buscar ejemplos o modelos fuera, tal como se hizo en nuestro país hace 80 años. En 1945, en condiciones verdaderamente atípicas y difíciles, Panamá se dio una asamblea constituyente que le dio origen a la Constitución del 46, Constitución que hoy en día, lamentablemente, no voy a decir que es poco conocida, es absolutamente desconocida, con todo lo que eso conlleva y apareja como sentido contrario a lo que nosotros requerimos en nuestros días. Esa Asamblea Constituyente eligió constituyentes que no tienen nada que ver con diputados, ni con alcaldes, ni con representantes. El constituyente juega un papel, diríamos nosotros, de compromiso histórico-patriótico para darle a la sociedad una nueva constitución, con todo lo que eso conlleva. Esos constituyentes en el 45 fueron electos provincial y nacionalmente. Esos constituyentes fueron electos en un número de 51, de los cuales 10 eran nacionales y 41 eran provinciales. Hasta la fecha, puesto que no hay nada escrito, se quiere retomar eso que se hizo en el 45 en cuanto a que la elección de constituyente debe ser con un circuito provincial y nacional. Tratamos también de mantener el número porque no se trata de cantidad sino de calidad, para lo cual consideramos que desde ahora es necesario que vayamos los ciudadanos viendo cuáles van a ser los requisitos que se debe tener o que deben tener aquellas personas que aspiren a presentarse como constituyentes. Esos constituyentes se quiere, repito, nada está escrito en piedra, que sean electos por todos nosotros en marzo o abril del 27. Es decir, que el año 26 sería consagrado también a la alfabetización y a la organización de todo lo que son los procedimientos y demás requisitos para que en marzo o abril se dé la elección por parte de todos los ciudadanos de los constituyentes que sesionarían en una asamblea constituyente los meses de mayo y junio para que se discutan aquellos proyectos de constitución que se han presentado por la ciudadanía, lo debatan, los discutan, los enmienden y lo aprueben a más tardar para el 1 de julio del 27. Pero se aspira a que esa constitución que emane de esa asamblea constituyente, resultado de la participación ciudadana, no entre a regir inmediatamente, sino que durante un año, hasta julio del 28, se difunda, se promueva, se conozca en todo el país, en todas las partes del país, para que la población se identifique, la conozca y no ocurra lo que está ocurriendo en la actualidad con las normativas constitucionales. Y que esa Constitución, una vez hecho el recorrido durante 12 meses a lo largo y ancho de nuestro país, sea sometida a un referéndum ciudadano, para que la ciudadanía ratifique o no el resultado de lo que hace esa Asamblea Constituyente, para poder así empoderar y darle más rango, categoría, jerarquía y sobre todo poder a esa nueva Constitución que, repito, debe ser el resultado de la participación de todos. Entonces, eso nos lleva a que las elecciones que haya que darse, las nominaciones que hayan que darse a partir del 29 se harían bajo esas nuevas reglas del juego que queden establecidas. Y cuando hablamos de un proceso constituyente, queremos hacer la salvedad que no estamos hablando de una reforma, estamos hablando de un cambio constitucional, que no estamos hablando de eso que por ahí andan algunos de recogiendo firmas dizque para una paralela.
La paralela, aunque el Tribunal Electoral y los promotores de la misma no lo quieran aceptar, sigue siendo una figura geométrica, no una constituyente. La constituyente tiene que ser el resultado del poder constituyente, que es el que crea Constitución. Y ese poder constituyente nos pertenece a todos, sin excepción. Por eso es que el principio de que el poder público solo emana del pueblo es el que debe seguir rigiendo, y no lo que quieren los 3 magistrados del Tribunal Electoral, que rijan sus intereses y sus pretensiones de que nada cambie para poder seguir disfrutando ellos y otros de prebendas y privilegios que no nos corresponden a los momentos que vive el país. En este país no podemos nosotros seguir siendo el tercer país del mundo con la peor distribución de riqueza. No podemos nosotros seguir viviendo en un país con tantas desigualdades. No podemos nosotros seguir viviendo sin tener la seguridad que debemos tener todos los ciudadanos para todos. No solamente la seguridad jurídica en abstracto, porque esa termina siendo para unos sí, para otros no, porque no es lo mismo que a ti te agarren con 2 iguanas a que te agarren con 28 millones que te has llevado y no te hacen absolutamente nada. Eso tiene que terminar, pero la única manera que eso pueda terminar es que haya una participación de todos nosotros en todos los asuntos del Estado, es decir, que pongamos en práctica lo que es el constitucionalismo democrático, que no es otra cosa que el ejercicio por parte de los ciudadanos del control del poder político para evitar la irracionalidad que caracteriza al poder político si no tiene controles. Y por eso es que son también las constituciones, para controlar a los órganos del Estado, para controlar a quienes están al frente de las instituciones. Eso es muy resumidamente, respetados conciudadanos, lo que se busca con este proyecto, que tiene que ser un proyecto de Estado. Esto no es un proyecto de gobierno, esto no es proyecto de un presidente, esto no es proyecto de una secretaría, esto no puede ser el proyecto de un individuo o de un equipo de personas, esto tiene que ser de todos. Entonces, esta oportunidad que tenemos nosotros de participar en los cambios que cada uno de nosotros, sin duda alguna, tiene consideraciones para los mismos, no la podemos perder, y es por eso que tenemos que entrar de lleno, todos, sin excepción, como ciudadanos, que es lo que nos debe caracterizar más que títulos honoríficos o de cualquier otra categoría. Entonces, los invitamos a todos ustedes, se les ha repartido creo que una volante por ahí, ¿o no? ¿No repartieron la volante? Sí, bueno, en la volante esa ya hay unas hormiguitas, allá abajo a la derecha. Ese es un código QR para que si ustedes tienen preguntas que formular, lo hagan. No se sabe, gracias a ese código, quién la hace ni desde qué celular la hace, pero sí nos permitirá poder saber cuáles son las inquietudes que existen de entre ustedes. Y termino haciendo un llamado muy especial por el hecho de que estamos todos aquí, somos servidores públicos, pero somos servidores públicos además de ciudadanos. Y como ciudadanos ya tenemos que tener un compromiso para con nosotros mismos y para con los demás. Pero como servidores públicos, ese compromiso aumenta inmediatamente porque, como lo indica la función que desempeñamos, tenemos que estar al servicio, ¿verdad?, del público, es decir, de nuestros compatriotas, cualquiera que sea la entidad del Estado en la cual nos desempeñemos. Lo que no podemos nosotros es eludir la responsabilidad que tenemos de participar de manera decidida en este proyecto de darnos una nueva Constitución. Yo agradezco infinitamente una vez más la cortesía, la hospitalidad a ustedes por su asistencia y también por su paciencia, y con mucho gusto quedamos en disponibilidad de poder absorber las preguntas que ustedes tengan a bien, no sin antes escuchar al doctor Carlos Cuesta, catedrático también, que nos acompaña en esta tarea de alfabetización. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Miguel Antonio Bernal. Ahora les presento a nuestro segundo expositor, el doctor Carlos Cuesta. Él es jurista, académico e historiador panameño, doctor en jurisprudencia, ha sido magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario por más de 25 años. Autor de destacadas obras jurídicas, históricas y novelas. Le cedo la palabra, doctor. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días, queridos conciudadanos, conciudadanas. Yo me presento aquí no como funcionario público. Yo estoy retirado, ya me jubilé.
pero como ciudadano preocupado por mi país. Y en esta tarea, que he asumido totalmente voluntaria, con anterioridad escribí 10 objeciones a la actual Constitución panameña. Constitución que está obsoleta. Constitución que tiene normas infames, como aquella que permite, y con todo respeto lo digo en esta asamblea, que los diputados juzguen a los magistrados de la Corte y que los magistrados de la Corte juzguen a los diputados. Eso no es compatible con el concepto de administración de justicia. Además, que se quedó atrás. Mientras todos los países hermanos han modernizado sus textos constitucionales, permitiendo, por ejemplo, los amparos contra particulares, o también el principio de demandas de inconstitucionalidad negativas y otras cosas técnicas, nosotros nos quedamos atrás. Pero yo no quiero hablar de tantas cosas tristes. Vamos a ver qué proponemos como ideas constitucionales, así las denomino, ideas que he ido recogiendo y que todavía recojo. Algunas han sido publicadas aquí, otras las tengo todavía aquí en borrador. Porque es que observar lo que sucede en nuestro medio nos lleva a reflexionar sobre problemas. Solamente ayer me puse a pensar el caso del diputado Becerra y Richards. La Corte archivó el caso y entonces la herida se curó sola. Eso no puede suceder. Se ha cometido un hecho antijurídico y la Corte lo archiva, ni siquiera lo remite o hace otra cosa. No. Vamos a ver cuáles son esas ideas. Voy a hacerlo de la manera más rápida posible porque yo sé que hay limitaciones de tiempo. Una idea constitucional es propongo como ciudadano, una ley general de sueldos para el sector público con rango constitucional. El principio igual salario por trabajo de igual valor, como está previsto en el artículo 67 actual, debe ser extendido expresamente al sector público y a la vez complementado con la previsión de una ley general de salarios con rango constitucional. No es ningún secreto que en nuestro país existe una total anarquía salarial en el sector público, lo que no garantiza el principio constitucional de igualdad, en este caso en materia laboral. Nosotros hemos estado en algunas otras instituciones públicas y sabemos que hay funcionarios que ganan 10 veces más que otros haciendo la misma actividad. En Panamá, los salarios del sector público no se fijan siguiendo criterios técnicos, sino que muchas veces dependen de factores subjetivos, discrecionales, politiqueros de los rectores de la administración pública con prácticas clientelares y sus secuelas de injusticia flagrantes. Por el contrario, en un Estado constitucional de derecho, la fijación salarial en el sector público debe ajustarse en un todo, en un principio de legalidad administrativa y presupuestaria. La administración tiene el poder deber de distribuir las cargas de trabajo, hacer las fijaciones salariales de acuerdo con manuales descriptivos de puestos y las escalas salariales, todo en forma armoniosa. El Estado es uno solo. Y no es nada nuevo tampoco. Nosotros no tenemos que andar buscando afuera lo que ya hemos tenido aquí adentro. Cuando era presidente José Antonio Remón Cantera, en 1952, se dictó la Ley 46 del 10 de diciembre del 52, por la cual se fija la escala general de sueldos. Se clasifican todos los funcionarios y empleados públicos y se dictan otras medidas de carácter fiscal y administrativo. Esa Ley General de Sueldos es un instrumento, debe ser un instrumento de justicia
laboral para el sector público. Otra idea. Elevación de la prohibición del nepotismo y la discriminación a rango constitucional. Es que en este tema de la injusticia salarial va íntimamente relacionada con el nepotismo, que es la preferencia por parte de funcionarios para designar en cargos públicos a familiares o allegados, no porque tengan los méritos para ocupar dichos cargos, sino por el grado de confianza y lealtad mutua que existe entre el que designa y el designado. La discriminación en el ámbito laboral es el trato diferente que recibe un trabajador dentro de una misma empresa privada o pública o centro de trabajo respecto a sus compañeros por motivos que nada tienen que ver con el desempeño laboral. Mira, países hermanos cercanos como Bolivia, por ejemplo, o Ecuador, lo tienen clarito en sus constituciones, lo tienen previsto. Por ejemplo, el artículo 230 de la Constitución de Ecuador establece, dice así: en el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita, el nepotismo y las acciones de discriminación de cualquier tipo. Otra idea constitucional que está muy de actualidad, porque ayer el procurador vino aquí, creo, a presentar un proyecto de ley contra la corrupción. Bueno, ¿por qué no ponemos el principio de imprescriptibilidad del delito de corrupción a nivel constitucional? ¿Ah? Como lo tienen países también, como Bolivia. Nosotros a veces pensamos que esos países son países atrasados, que Panamá tiene mucho desarrollo. Institucionalmente están más avanzados que nosotros, porque nos quedamos con la constitución obsoleta, que va a cumplir 53 años y que nos hemos quedado atrás. Estamos detrás de la ambulancia en la carrera constitucional. Tenemos que salir de ese traste viejo y hacer una nueva constitución. Nosotros los ciudadanos. Vamos a ver otros aspectos. No puedo leerlo todo, ustedes lo tienen ahí. Son ideas. Vamos a ver. Elevar a nivel constitucional el derecho al agua potable como un derecho fundamental autónomo, separarlo del concepto del derecho a la salud. El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64-292, reconoció formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento. Antes, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15, que establece que el derecho al agua es esencial para una vida digna. Nosotros vemos todos los días a nuestros conciudadanos, oye, hasta que parte el alma ver a esas señoras cargando en esos caminos llenos de baches, señoras mayores ya, para poder llevar una jarra de agua, un galón de agua para poder satisfacer sus necesidades. Miren, el derecho al agua es el derecho de cada persona a tener acceso a una cantidad de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible físicamente y asequible para su uso personal y doméstico. El derecho al agua también implica una serie de libertades y prestación. Y también lo tenemos en constituciones semejantes de países hermanos como Bolivia. Artículo 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Aquí hay otra idea que para mí es muy querida y está muy de moda en esta misma casa.
elevar a nivel constitucional el principio de no reelección. Desde una perspectiva legal, el principio de no reelección es el impedimento por el cual un representante popular no puede volver a ocupar por el periodo que corresponde al cargo público por el que fue electo. Yo sé que ese es un tema discutible, ¿eh? No crean que es un tema pacífico. Se ha discutido si la reelección es contraria al principio democrático, ya que se observa que la mayoría de los sistemas de gobierno lo han adoptado. Algunos señalan que el reelegirse significa que se tiene el respaldo popular y que tácitamente se manifiesta una conformidad con la actuación del representante. Por otro lado, hay quienes aducen un abuso de poder en la reelección, ya que el acto más democrático es que todos los representantes sean distintos y no monarquizar la institución política de la representación. Sin embargo, actualmente existen sistemas presidenciales y parlamentarios donde se permite la reelección y otros que la prohíben. Yo creo que el gobierno debe ser el alternativo. La primera constitución que se dio a Panamá no fue en 1904, fue en 1840, bajo el Estado del Istmo, creado por Tomás Herrera. Y ahí se estableció que el gobierno debería ser democrático, representativo y alternativo. Las luchas, por ejemplo, en México, la Revolución Mexicana, ¿sobre qué se fundó? Por el principio de no reelección, de elección efectiva y no reelección. Eso llevó a México, un país hermano, a una revolución. Personalmente considero que la democracia puede correr peligro en sentido amplio si se adopta la reelección inmediata o no. No solo del presidente de la República, sino de todos los otros funcionarios de elección popular, dentro y fuera de la estructura estatal, a saber, diputados, alcaldes, representantes de corregimientos, concejales, rectores de universidades, integrantes de juntas directivas, entidades públicas, de sindicatos, etcétera. Históricamente, la reelección de los líderes en las sociedades latinoamericanas y fuera de nuestra región ha producido dictaduras y caudillismos y otras taras sociales. Aquí en Costa Rica, en El Salvador, no vamos a tener más un presidente, vamos a tener un monarca, porque ahí la reelección es indefinida. Eso es democracia representativa. Otra idea, a la cual mencionó el doctor Bernal brevemente, es que nosotros debemos elevar a un rango constitucional el principio de participación ciudadana y control social. La participación ciudadana es un proceso social que surge de la acción de la ciudadanía y sus grupos al intervenir con sus respectivos intereses de forma directa o indirecta, con el fin de alcanzar la transformación de los partidos, de los sistemas políticos y sociales. La participación ciudadana actúa en función de unos intereses sociales generales como la salud, la educación, la vivienda, la movilidad, el medio ambiente. Nosotros prácticamente en Panamá, nuestra participación se da cada 5 años. Y después busquen esa constitución obsoleta si hay un mecanismo que permita realmente que los ciudadanos participen activamente. Y esa participación ciudadana es a la que se refiere el doctor Bernal con el proceso constituyente. Eso no puede venir vertical de arriba hacia abajo, tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que ser todos los ciudadanos los que nos movilicemos, que activemos las energías sociales en este país. Después de haber escrito esto, se me ocurrieron otras ideas, como les dije así, una noche pensando en los problemas de Panamá. Por ejemplo, ¿por qué no introducir o ampliar las consultas populares, referéndum y plebiscitos más allá de lo que prevé el artículo 325? ¿Ustedes creen que el tema de la mina, que es un tema polémico, que es un tema que toca a mucha gente,
no se puede resolver de una manera democrática si en la Constitución previese una especie de consulta popular y que la mayoría de la gente en Panamá decida si la mina va o no va. Pero nosotros no lo tenemos. Solamente la tenemos prevista para todos los temas que tengan que ver con el canal. O eventualmente para... No, yo creo que es lo único. No sé si hay alguna otra cosa más ahí. Otra idea que se me ocurrió con relación a la deuda pública, interna e internacional. ¿Por qué en la Constitución no ponemos límites que permitan saber hasta dónde se puede este país endeudar? Hay países que no prevén más de un 40%. Nosotros no tenemos nada sobre eso. Tenemos las normas de creación del presupuesto, etcétera. Pero no tenemos una idea guía suprema que permita saber hasta dónde se puede endeudar más este país. Que ayer leía que tiene una deuda de 57.000 millones de dólares. Bien, estas son algunas ideas. La idea de esta intervención mía es que ustedes, ciudadanos, conciudadanos, también piensen qué podríamos ir preparando para cuando llegue el momento de que haya que hacer una nueva Constitución. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, ahora tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Las personas que deseen hacer una pregunta alzan la mano, pasan acá al podio y con gusto cualquiera de los dos expositores se las responde. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, ahora tendremos palabras de clausura y entrega de certificados por parte del licenciado Carlos Alvarado González, secretario general. ¿Una pregunta? Listo. Hay preguntas por el Código QR. Se les recuerda, buenos días ante todo, se les recuerda las preguntas del código QR son totalmente anónimas y de igual manera el que quiera hacer la pregunta presencial lo puede hacer. Voy a empezar con la primera pregunta que llegó al código. ¿Por qué los magistrados del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema no son escogidos por elección popular? Doctor Bernal. Simplemente porque el estatuto que existe no lo permite y esa es una de las cosas que hay que cambiar. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad donde el dedo manda más que la voluntad de los ciudadanos. Entonces, por eso tenemos los resultados que tenemos en la actualidad, dado que no hay una participación ciudadana clara y establecida como norma constitucional. Muchas gracias. ¿Cómo se planea que esta reforma originaria a la Constitución actual refleje la voluntad del pueblo? No son reformas, estamos hablando de un cambio constitucional. Dentro de nuestra tarea como alfabetización, la palabra reforma está excluida para poder incluir a todos los ciudadanos en el cambio constitucional, en la transformación constitucional. Queremos entonces ir, pasados los primeros meses como estamos de la alfabetización, entrar en julio del año entrante a ir buscando los mecanismos que nos permitan concertar los procedimientos que se van a seguir para todo lo relativo a la elección de los constituyentes. Pero se quiere también, como lo mencioné, que vayamos ya desde ahora pensando cuáles van a ser los requisitos para los que quieran ser constituyentes. Eso es fundamental. En estos momentos hay que empezar ya a ser creativos como ciudadanos. Eso nos va a llevar a tener que también prepararnos más y mejor para poder escoger a los constituyentes. Queremos ver si es posible que esos constituyentes, si se decide, por ejemplo, que sean 50, que haya paridad de género, 25 varones, 25 mujeres. Queremos que la elección sea provincial y nacional. En el 45 no había comarca, ahora las comarcas tienen que estar debidamente representadas en esa constituyente, porque en la constituyente tienen que estar todos. Ahora, ¿cuál es un problema que hemos ido detectando? Que mucha gente, lastimosamente, cree que este tema de un proceso constituyente es para abogados. Dios nos libre. Esto es de ciudadanos. No importa cuál es su profesión.
No importa cuál es su situación, somos los ciudadanos los que tenemos que entrar. Claro que llegará un momento en que en aquellos aspectos técnicos, ¿verdad?, los abogados tendrán un papel que jugar en base al conocimiento que tengan de los temas jurídicos. Pero una constitución abarca todo. Ahí se necesita gente con conocimiento de economía, ecología, matemáticas. Vaya usted a saber. Lo que no nos podemos permitir, y en eso soy y tengo que ser insistente, no permitamos que los tres señores del Tribunal Electoral se arroguen el derecho de hacer, en contrario a nosotros todos, lo que a nosotros nos toca hacer. Porque se han ido metiendo, como quien dice, ¿no?, para decir, ahí sacaron un comunicado hace como un mes diciendo que eran ellos los que tenían que decidir si aquí había constituyente o no. Esa gente es peligrosa para cualquier sociedad que quiere democratizarse. Entonces, pero van a ser cada vez más peligrosos si nosotros los ciudadanos no le decimos nada y no le decimos hasta aquí llegaron con esas veleidades. Y la única manera de empezar a parar estos abusos de autoridad, esta limitación de funciones, ese propósito de sustituirse al verdadero poder, que es el poder del soberano, es que nosotros todos los ciudadanos empecemos a decir en alta voz lo que pensamos y lo que consideramos que no puede seguir siendo. Gracias. Doctor Bernal, ¿pueden los diputados y los suplentes de diputados ser constituyentes? En mi opinión personal no, porque están ocupando un cargo ahora mismo y casualmente se ha organizado el proceso constituyente para no tener ningún tipo de inquietud de parte de todas las autoridades que han sido electas. Es decir, las autoridades que han sido electas, llámese representante, llámese alcalde, llámese diputado, llámese, van a cumplir la función para la cual han sido electas, pero no pueden pretender estar en la procesión y repicar las campanas. En última instancia digo yo que lo que se podría hacer, usted diputado, por ejemplo, pues ya que estamos aquí, vamos a mencionar la soga en casa del ahorcado, como dice, ¿verdad? Usted es diputado, tenemos uno aquí, ¿verdad? Y quiere usted ser constituyente, entonces hay que poner un requisito que diga deberá separarse del cargo con tantos meses de anticipación, pero no puede estar la posición, repicar las campanas y encima lavarle la sotana al cura. No, señor. Vamos a hacer las cosas, si vamos a hacer una transformación, es una transformación y nos va a costar, porque mucha gente no va a querer abandonar ciertas prebendas. Ahí tienen los del Tribunal Electoral en lo que andan, ahí tienen los de la universidad que quieren reelegirse de todas maneras y están cometiendo la irresponsable práctica de recoger firmas contra una ley que se va a aprobar. ¿Esto qué es? ¿A dónde nos están llevando? ¿A dónde nos pretenden llevar como sociedad para salvaguardar exclusivamente sus intereses personales? Pero si no hay reacción ciudadana, pues serán reelectos los rectores, los decanos, los directores de centros regionales y seguirá esta situación de, diríamos nosotros, de vorágine que tanto daño nos está haciendo. Muchas gracias. ¿Existirán límites de temas a regular a través de la constituyente? ¿Límites? Sí. ¿Existirán límites de temas a regular a través de la constituyente? Por eso es que queremos que en el periodo previo a la elección de los constituyentes, nosotros los ciudadanos establezcamos los requisitos. Por ejemplo, en el 45 tuvo lo bueno, lo malo y lo feo. Entre las cosas que hicieron los constituyentes en el 45 es que cuando promulgaron la Constitución del 46 dijeron, ahora nosotros nos quedamos como órgano legislativo. Eso no lo podemos permitir. Por eso es que hay que decir, por ejemplo, la constituyente o los constituyentes, una vez culminen su tarea, se van para su casa. Punto. Y si me preguntan a mí, y no podrán ocupar cargo público, comando y jurisdicción en los próximos 5 años, porque tenemos que curarnos en salud. O sea, así como el cuerpo humano necesita medicina preventiva y antídotos, asimismo el cuerpo social tiene que empezar a pensar los antídotos de la medicina preventiva para evitar los abusos, estas limitaciones, pero eso se necesita el concurso de todos. Y ustedes que trabajan en un órgano legislativo, órgano del Estado, deben tener un muladar de ideas de cosas que se pueden mejorar, cambiar, para las cuales no necesariamente hay que esperar la nueva Constitución, sino que se pueden ir desde ahora con la colaboración, cooperación, participación de todos. Y en este caso, los señores diputados, podemos empezar a enmendar las cosas como se espera poder hacer con lo que se refiere a la no reelección inmediata de las autoridades universitarias, que espero que prospere ese proyecto y que no se salga el rector y su pandilla con la suya. Muchas gracias. Vamos a alternar las preguntas del código con las preguntas presenciales. Creo que levantó la persona allá, ¿sí?
Yo tengo una. Doctor, Tribunal Electoral aparte, ¿qué organismo prevé usted para el escrutinio en la escogencia de los constituyentes? Bueno, casualmente, guiándonos siempre por lo que pasó en el 45, tenemos que establecer lo que en otros países se ha hecho también para constituyentes, es decir, que se establecen unos procedimientos y que se van a encargar ciudadanos probos que pueden tener la representatividad de distintos órganos del Estado y de la sociedad para que sean los que se encarguen de supervisar esas cosas. No se necesitan 25 personas. Se me ocurre que, por ejemplo, si hay un representante legislativo, un representante judicial, un representante del Ejecutivo, representante de la sociedad civil, etcétera, podemos paliar y no tener... ¿Qué pasa? Y con todo respeto y gracias por la pregunta, miren, no pretenderemos nosotros ir a una elección de constituyente con el actual Código Electoral, porque ese Código Electoral no ha sido hecho para una elección de esta naturaleza, que va más allá de una elección. Es una constitución, es la ley sagrada que debemos tener todos. Entonces, ese Código Electoral que ya ha sido reformado 9 veces y sigue arrastrando los mismos problemas. Miren, ahora se han desatado a querer revocarle mandato a diputados y alcaldes. ¿Esto qué es? ¿Para qué y por qué? Eso siembra desasosiego y zozobra en la población. Un individuo, miren esto, y perdón, un individuo fue al Tribunal Electoral y le dijo a uno de los magistrados: yo quiero revocarle el mandato a Paulette Thomas, que es de aquí, ¿no? ¿Y qué le dijo el magistrado? Sí, hombre, como no, ven acá, espérate, ve, llena estos papeles aquí y sácala rápido, yo te voy a ayudar. Y en eso andan. Y no ha habido reacción ni del órgano legislativo ni de la ciudadanía. Entonces nosotros estamos llamando a un proceso constituyente en que se va a respetar los términos de todas las personas electas designadas, porque si no vamos a causar intranquilidad. Por ahí hay gente que anda diciendo que la constituyente es para remover a fulano, a mengano. No, señor, andan diciendo que es para que se quede Molino, Dios nos libre. No debe haber reelección de nadie, hombre. Vamos a hacer las cosas como son, por una vez por todas. No reelección de nadie. Pero si ahora con la de los rectores y demás dejamos caer, bueno, yo me imagino que van a pasar las cosas que uno no quiere que pasen. Muchas gracias. Muy buenos días. Doctor Bernal, lo felicito. Tiene años en esto. Pero yo tengo una pregunta y considero que debe ser así, puedo estar equivocado yo. Una reforma constitucional no resuelve los problemas del pueblo panameño. Ese es mi concepto. El apuro de usted para hacerlo lo felicito. Pero en la calle, la gente en la calle, ¿qué me soluciona a mí, al pueblo? Una reforma constitucional. Lo que debemos cambiar son los hombres, porque la ley puede decir lo que quiera. La Biblia te dice no matarás y mata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiamos la Constitución para que el ser humano no cumpla lo que dice la Constitución nueva. Yo creo que usted me asesore, me diga, ¿realmente usted cree que cambiando la Constitución vamos a resolver los problemas del pueblo? Gracias. Sí, muy buena pregunta, porque definitivamente se me quedó en el tintero decir que una nueva Constitución no es una varita mágica que va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en un año. Pero una nueva Constitución, si la hacemos todos, si participamos todos, por lo menos nos va a dar la oportunidad de contar con los instrumentos y los procedimientos que hoy no tenemos para mejorar las cosas. El papel de una Constitución no es mejorar a los hombres. El papel de las leyes no es que los hombres sean más buenos que otros hombres u otras mujeres. El papel de las leyes es darle un ordenamiento a la sociedad para que esa sociedad como un todo tenga un mínimo común denominador de reglas que deberán ser respetadas. Ya después viene lo otro, porque el problema de lo bueno y lo malo, de ese maniqueísmo de la historia de la humanidad, no ha sido resuelto ni por las religiones, ni por las sectas, ni por las leyes, porque el ser humano, ya eso los griegos lo estudiaron con suficiente anticipación, siempre va a tener proclividad a que cuando consigue poder va a querer abusar de él. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las leyes y las normas? Controlar, limitar, ¿verdad? Pero de otra manera, no pretendamos que una nueva Constitución es la que nos va a hacer que haya una situación aquí de angelitos, querubines y serafines, ¿no? Eso es, vamos a seguir siendo humanos, pero sobre todo tenemos que seguir siendo, ante todo, panameños.
en el sentido positivo del término. Una nueva constitución, dicho sea de paso, nos debe llevar a consolidar nuestra identidad nacional, que está atomizada, el sentido de pertenencia a esta patria, que también está en grave peligro. Entonces, tenemos que entrar de lleno todos, porque si no entramos todos, esto no va a ir para mejor. Por eso es que buscamos un cambio constitucional, no una reforma. Buenos días. Mi nombre es Luis Quintero Poveda. La Constitución actual, 52, 53 años, entonces, hace 30 años, surgió el título 14 referente al Canal de Panamá. Son solamente 9 artículos. Entonces, prácticamente se ha resucitado el Silver Roll, el Gold Roll, la administración del canal. Y, por ejemplo, el sábado 16 en la Feria del Libro estuvieron regalando esta obra. Según los 13 empleados públicos que participan en la redacción de este artículo, prácticamente el país comenzó falsamente del canal para acá. Y a la hora actual escuchamos que viene un gasoducto, es decir, un tanque de gas que van a poner debajo de su almada. Las noticias reportan que hay deslaves, hundimiento de la carretera, o sea, esos lagos artificiales a 60, 100, 150 metros sobre el nivel del mar, 100 años, eso permea a las 4 comunidades a orilla del canal que debe de tener 1,5 millones, 2 millones de habitantes. Entonces, aquí, doctor Carlos Humberto Cuesta, doctor Miguel Antonio, abogados, la Corte Suprema de Justicia ha recibido una serie de demandas en estos 30 años de la lucha interna del canal. Entonces han ido creando leyes, reglamentos que superan a la Constitución, que superan a la ley, un Estado dentro de otro Estado. Este es uno de los grandes problemas que hay aquí, el título constitucional. Gracias. Muchas gracias. Este cambio constitucional deberá incluir a consideración de los expertos, de los expositores, una sala tribunal o corte constitucional. ¿Cuál de los tres? Definitivamente que si nos preguntan, por lo menos a nosotros dos que estamos aquí, necesitamos un tribunal constitucional. Es una de las tantas cosas que necesitamos porque el país necesita cada vez más instancias que le brinden al ciudadano la seguridad jurídica que requiere. La ausencia de un tribunal constitucional hace que los 9 magistrados de la Corte monopolicen ellos los asuntos constitucionales y la ciudadanía es la que sufre. Pero también necesitamos que hay un artículo en el Código Judicial que fue aprobado en el 2001 que dice que hay que crear una sala procesal laboral. 5 gobiernos han pasado y este es el 6º que está pasando y no se nombra la sala procesal laboral. Y eso crea problemas porque la morosidad que tiene la sala tercera, o sea, todas estas cosas son las que tenemos nosotros que entrar a descubrir para poder encaminarnos hacia una nueva constitución y actualizarnos. Doctor. Yo voy más allá. Yo voy más allá de un tribunal constitucional. Necesitamos una jurisdicción constitucional que tenga inclusive otros tribunales intermedios. Porque si nosotros creamos un solo tribunal constitucional para que conozcan todas las causas que tiene la Corte Suprema y los otros tribunales, y estoy hablando de los amparos, de habeas data, etcétera, convertiríamos a ese tribunal constitucional en una nueva sala tercera. La sala tercera de la Corte Suprema de Justicia es como un juzgado de circuito. Yo no sé si ustedes, alguno que sea abogado, ha ido a tramitar por allí. Entonces necesitamos realmente una nueva jurisdicción constitucional más extensa. Miren, nosotros vemos los problemas.
esa decisión que tomó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se resuelve? ¿Ante quién se acude? Algunos dijeron, vamos a presentar una demanda ante la misma Corte Suprema de Justicia. Eso es para que comience, ¿usted sabe qué? La procesión de Portobelo, ¿no? Porque el magistrado al que le toque te tiene que declarar impedido porque esa resolución lo afecta a él. Entonces hay que llamar a un suplente, pero es que el suplente es por lo general un magistrado del Tribunal Superior que cuando esté o sea, es una cadena para no terminar nunca. Aquí ya se dieron. No sé si ustedes recuerdan, algunos que tienen un poquito más canas, el caso del magistrado Faúndez, cuando se presentó una advertencia de inconstitucionalidad en momentos anteriores a que la Asamblea dictara la sentencia. Se fueron 2 años en eso. Necesitamos urgentemente una jurisdicción constitucional, un tribunal que tiene que ser realmente el que decida, así como han hecho en Colombia, como han hecho en Ecuador, como han hecho en Bolivia, Guatemala. Todos los países que están alrededor nuestro tienen por lo menos un tribunal constitucional. Y nosotros estamos detrás de la ambulancia todavía. Muchas gracias. Le damos el pase al señor. Gracias. Mi nombre es José Méndez, soy funcionario acá de la Asamblea. Profesor Fernando, usted ha establecido prácticamente un calendario de esta alfabetización constitucional. Llegó hasta el 2028, donde se va a divulgar. Habló del referéndum, pero no estableció la fecha del referéndum, tomando en cuenta que en el 2029, en mayo, debe haber elecciones de acuerdo a la Constitución actual. Entonces es importante que nos defina eso, primero. Segundo, hablamos de actualizar la Constitución con la participación ciudadana, pero sin embargo no vemos el veto de los funcionarios, de los ministros, de los viceministros y algunos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones desconocen la participación del pueblo y de otras instancias como alcaldes y representantes, y eso garantizaría de verdad el ejercicio democrático y la voluntad del pueblo, que no lo veo planteado allí. Sería importante que nos expusiera alguna idea frente a ese tema. Y lo otro, acá el doctor hablaba del derecho del agua como un tema constitucional. Me parece que sí, dentro de la guerra que vive hoy el mundo, el acceso al agua es un derecho esencial. Pero en nuestro país tenemos que tomar en cuenta el derecho de cuidar las fuentes hídricas que tenemos. Y eso debe ser entonces un tema constitucional para que podamos garantizar ese derecho al agua y que siga siendo público. Porque como vamos, aquí lo que se plantea es que hasta para lavarnos los dientes vamos a tener que pagar el agua. Muchas gracias. Sí, bueno, mire, con relación a lo del calendario, recuerdo que nada está escrito en piedra. Hasta el momento lo que se ha conversado en las sesiones así como esta es de que pasado ese año de divulgación que es necesario de la Constitución, inmediatamente después se llama el referéndum. Es decir, si se termina en julio, en agosto, septiembre, hacer el referéndum, que es un referéndum constitucional. ¿Perdón? No hay fecha para nada. Todo lo que estamos dando es para que se vaya conociendo y para que la gente vaya opinando y proponiendo. Todo está en borrador. ¿Cuándo comienza a ejecutarse el referéndum? La Constitución entraría a regir hasta ahora. El proceso constitucional. Ya está, ya empezó. Pero no tenemos fecha de referéndum, no tenemos fecha. Pero es que no podemos poner la carreta delante de los bueyes porque queremos primero alfabetizar. ¿Para qué vamos a poner fechas si la gente no se sabe ni los meses del calendario? Lo que queremos es primero alfabetizar durante todo este año, la mitad del año siguiente, y que a partir de julio, pero desde ahora vayamos conversando, vayamos estableciendo las pautas que tienen que emanar de una convocatoria formal del proceso constituyente. Entonces, si en el 28 no se ha terminado de alfabetizar, podemos seguir en el Nunca se va a terminar de alfabetizar. podemos seguir en el 29. No, lo que se quiere es que no enrede las cosas que ya bastante enredadas están, ¿verdad? Escuchen, pero entonces usted está más enredado de lo permitido por lo siguiente, porque estamos diciendo que se quiere que la nueva Constitución entre a regir en el 2029. Ahora, si usted me dice, ponga fecha, yo le pongo 6 de enero, pues, para que vengan los Reyes Magos con la nueva Constitución, ¿no? Pero, ¿ah? Podría ser el 25 de diciembre también, que llegue Santo
Me parece la tarea más interesante. Después que no sea el 28, para que no sea un inocente mariposa, todo está bien. El agua. Sí, con relación al derecho al agua potable, yo solamente he expuesto una idea. Obviamente que aquí hay que entrar a detallar más, ¿no? Todos estos aspectos de las fuentes de agua y todo esto, obviamente que tiene que ser objeto de un análisis técnico. Pero lo que yo he hecho también es recoger algunos principios que han sido ya plasmados por las Naciones Unidas. Y entre esos principios está, por ejemplo, no discriminación en el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento. Es esencial que todas las personas, independientemente de su situación económica, de su género, raza, etnia y religión, tengan el mismo derecho a acceder al agua potable sin discriminación. Y yo creo que aquí está implícito que no pueda ser un negocio, entonces, de que se llegue y se privatice. Obviamente que el principio descartaría cualquier tipo de utilización mercantilista de algo que es esencial para la vida humana. Vinimos a eso. Bien, colega. Profesor, me llama la atención. Usted señalaba que la forma de elegir a los constituyentes va a ser a nivel provincial y nacional. Me pregunto yo, antes, en la vieja Panamá, porque ahora estamos en la moderna, en la vieja Panamá, los grandes feudales que tenían el control de grandes extensiones eran los que determinaban la vida del país. ¿Quiénes podrán participar en esa convocatoria que harían de constituyente si la elección es a nivel nacional y provincial? O sea que este es un plato abierto solamente para los que tengan grandes posibilidades y recursos económicos. ¿O se está planteando algún proceso de participación en los medios, en la televisión, en la radio, en los periódicos, para cualquier ciudadano que desee participar tenga posibilidad de hacerlo? Porque de lo contrario, esto se está cosiendo un traje para los gamonales del poder económico y político del país. Sí, gracias por la pregunta. Mire, cuando hacemos referencia a que se debe hacer provincial y nacional, dijimos en primera instancia fue porque así se hizo en el 45 y los resultados fueron extremadamente positivos. Pero fueron positivos no por el que hubiesen gamonales o no gamonales, que también los hubo. Y hubo gente del pueblo, como Chichito Brauer, como Diógenes de la Rosa, que no tenía formación académica, pero que fue siempre un hombre brillante. Provincial, al extender usted el espacio geográfico, la participación dentro del marco de una representación de vida es mucho mejor. Y una constituyente lo que quiere es que haya representatividad geográfica, demográfica y de todo tipo. No podemos pretender que haya una constituyente en que solo vayan los de arriba o que solo vayan los de abajo, para poner esas dos categorías. Entonces, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde abocarnos al debate, la discusión de cuál será el mejor sistema, porque no hay nada escrito para la escogencia de esos constituyentes. Y hasta el momento lo que estamos diciendo es que hay que establecer requisitos y prerequisitos. En el 45 se puso que tenían que ser panameños de nacimiento y mayor de edad. La mayoría de edad entonces era 21 años. Nosotros tenemos que decidir si además de esos requisitos tenemos que poner otras exigencias que pueden ser de todo tipo, como por ejemplo no estar ocupando un cargo público con mando y jurisdicción, y cosas así. Pero no nos corresponde a nosotros, los de la Secretaría o los que estamos en esto, tratar de decir que por aquí o por allá. Contestamos preguntas, damos opiniones, pero insisto, no hay nada escrito. Cuando se dice eso, es para abrir las puertas a la invitación de que empecemos todos a alfabetizarnos, leyendo cómo se ha hecho en otros países, cómo se está haciendo las modificaciones que hay que hacer, porque en otros países nos llevan años luz de delantera, porque nosotros nos hemos quedado atrasadísimos. Si nosotros agarramos, por ejemplo, la Constitución de Colombia, que fue aprobada por una constituyente en el 91, es una cosa abismal las diferencias que hay con lo que nosotros tenemos. Si agarramos la de Ecuador, que es una de las más recientes,
¿verdad? Y que solamente, casualmente, en materia de servidores públicos ha hecho unos pasos gigantescos. Tiene una ley de servidores públicos que sería para hacerle copy-paste y ponerla aquí a funcionar inmediatamente. Tenemos que aprender de otros países que tienen mayor cultura que nosotros, que han podido beneficiarse de los saltos que la inteligencia humana ha hecho, pero también tenemos que aprender de los errores. Nos hemos ido por el camino de la alfabetización para que no nos pase lo de Chile. Chile se fue a una constituyente después de una explosión social horrible en el 2019 y no les resultó porque utilizaron la constituyente como una salida de emergencia. Y la constituyente, así como no es paralela, tampoco es una salida de emergencia, tiene que ser dentro del marco de esa convivencia pacífica que nosotros en este país, bien que mal, la hemos mantenido, contrariamente a lo que ha pasado en Centroamérica y en Sudamérica, donde ha habido más derramamiento de sangre que durante la guerra independentista. Entonces, sí, tenemos que ir aportando a través de las preguntas, y por eso es la idea de venir con estos temas de alfabetización aquí, allá y acullá, porque estamos yendo a todos lados. Hoy nos tocó aquí, pero ayer estábamos en San Miguelito, en el Mitradel, antes de ayer estábamos en la Superintendencia de Valores, estamos haciendo cabildos en el interior, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veragua. O sea, vamos poco a poco, porque somos, lo que queremos que más gente se nos incorpore. Y preguntar es una manera de participar. Así que bienvenido por las preguntas. Gracias. Disculpe, compañero. Profesor, usted señalaba que quienes van a organizar el proceso, imagino que tendrán que elaborar un reglamento para ese proceso electoral, serán personas que no sabemos quién lo va a elegir. Me imagino que no será el dedo democrático de quien hoy dirige la democracia panameña. Porque yo creo que estamos seguros de que si no es el tribunal electoral, donde hay 3 magistrados, pero hay un código electoral, tendríamos que ver ese reglamento que tendrían, quiénes serían esas personas, cómo se elegirían y cuál sería ese reglamento y el tiempo que tiene entonces para escogerlo, organizarlo y presentarlos. Eso sería toda presión. Sí, como no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Se requerirá un procedimiento, yo no llamaría reglamento, un procedimiento que deberá estar previamente discutido en este tipo de sesiones. En la volante que se les distribuyó, abajo hay 2 correos electrónicos que dice que pueden hacer los ciudadanos sugerencias. Nosotros estamos recibiendo todo tipo de sugerencias que pensamos dar a conocer para que la gente vea lo que está siendo propuesto por distintos sectores de la ciudadanía. Pero la gente, como no tenemos todavía, lamentablemente, una base sólida de lo que hemos dado a llamar alfabetización constitucional, créanme que nos están llegando propuestas como, por ejemplo, una que llegó diciendo, doctor Bernal, que se prohíba el reggaetón en la Constitución. Entonces, ¿qué? Ahí hay un grado de desconocimiento y confusión, porque una Constitución no está para prohibir reggaetón, ni merengue, ni salsa, ni bolero. Pero como la gente no sabe lo que es una Constitución, creen que algo que sería en todo caso una decisión de carácter de decreto alcaldicio, por así decirlo, que yo tampoco creo que haya que prohibir esas cosas, pero entonces estamos pasando por esta tarea, este compromiso de involucrarnos. Y por eso le decía que las preguntas, las inquietudes, cualquiera que ellas sean, son más que bienvenidas, porque son las que nos permiten por lo menos informar e ilustrar. El procedimiento tiene que ser establecido por nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través del debate y vayamos buscando mínimos comunes denominadores y allanamiento con la participación de todos. Lo que no queremos es que esto quede en manos ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino del Poder Ciudadano. Muchas gracias. Para recordarles que en la volante que se le entregó está un buzón de sugerencias en la cual pueden decir ahí todo lo que desean y puedan contribuir. Para agregarle a la pregunta, siempre va a durar la alfabetización, porque el primer año la alfabetización constitucional para que las personas conozcan la Constitución, ya que nuestras estadísticas que hemos realizado, más del 65% de los panameños no conoce la Constitución, no conoce la Constitución actual.
no sabe si quiere o no quiere la Constitución. Es por ello que estamos dando este proceso de alfabetización, casualmente para que conozca. No podemos cambiar algo que no conocemos. No se le va a usted obligar a que apoye sí o no. Si usted la conoce, usted decidirá sí o no. Y la segunda etapa es la etapa de los constituyentes, también para que vea cómo es el proceso, sigue la alfabetización. Y aprovechamos que el día 8 de septiembre es el Día de la Alfabetización Internacional. Por lo tanto, nosotros estamos en este proceso de una alfabetización constitucional para crear docencia, para crear conciencia y saber los derechos de cada uno. Continuamos con las preguntas. Este cambio constitucional debería incluir a consideración de los expositores, bueno, ese ya le dije, perdón. Si está contemplado elevar a rango constitucional la paridad de género para cargos de elección popular. ¿Por qué no? Pero eso no lo decido nosotros, eso tenemos que decidir entre todos, pero estamos aportando cuando decimos, por ejemplo, que se quiere que la elección de los constituyentes trate de ser lo más paritaria posible. ¿Qué mecanismo vamos a utilizar? Bueno, hay que buscar una fórmula que así lo permita. Y la paridad debe quedar para todos. Muchas cosas hay que cambiar. Nosotros estamos, el doctor Cuesta utilizó una palabra bastante respetuosa, o no respetuosa, sino condescendiente con el actual estatuto fundamental, cuando dijo que era obsoleto. Ojalá fuera solo obsoleto, ha sido deformado, degenerado, irrespetado, violado. Aparte de que si usted lo abren y lo leen, se van a encontrar con todos los horrores ortográficos que hay, con pleonasmos, con antinomias, con artículos que se contradicen los unos con los otros y nadie lo nota, ¿no? Y con muchas otras cosas que ya no son del siglo XXI. Yo puedo entender a aquellos que defienden ese estatuto fundamental para el siglo pasado, para un momento dado, una circunstancia determinada. Eso ya pasó, tenemos que mirar para adelante. Y no vamos a poder mirar para adelante si no cambiamos la Constitución que existe, pero para poder cambiarla hay que conocerla. Hay que leerla, hay que saber qué dice para poder decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, que ese es nuestro derecho, pero sin olvidar que ha sido impuesta y que hoy por hoy, en el siglo XXI, una constitución impuesta no es constitución, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista doctrinal, y mucho menos desde el punto de vista histórico. Lo que pasa es que, y con todo respeto, a nosotros se nos ha puesto una venda en los ojos durante más de 53 años, de hacernos creer que tenemos una constitución cuando lo que tenemos es un estatuto fundamental impuesto y nos hemos tenido que regir por el mismo, pero llegó la hora del cambio, llegó la hora de ponerlo a un lado y cuando más el día de mañana en un museo para que quede ahí, como las cosas en los museos. Pero si nosotros nos quedamos con este estatuto y no damos el cambio, bueno, yo no soy Walter Mercado para poder determinar qué va a pasar en este país, pero yo creo que entre todos podemos saber que no vamos a ir para ningún lado bueno. Gracias. ¿Cómo se puede impulsar una reforma constitucional originaria desde una organización del régimen constitucional ya establecido? Es que nosotros no tenemos un régimen constitucional establecido, sino impuesto. Por eso es que no podemos, para cambiar la Constitución, no puede usted obedecer a una Constitución que ha sido impuesta. Es una contradicción flagrante. Por eso es que el 314 no cabe, porque fue impuesto, aparte de que pone en manos del Tribunal Electoral lo que corresponde estar en manos de los ciudadanos, ni siquiera en manos del Legislativo, en manos de 3 individuos. Léanse el 314 para que ustedes vean el horror que representa para cualquier proceso de democratización. Y entonces es por eso que es importante que nosotros vayamos al poder constituyente originario, que es lo que es verdaderamente originario. Aquí hemos tenido que utilizar la expresión de constituyente originaria para diferenciarnos de los paralelos. ¿Qué quieren los paralelos? El cambio para que nada cambie. ¿Qué quiere una constituyente originaria? Cambios, transformación, actualización, modernización. Y no le debemos tener miedo al cambio. Si este es un país que necesita, casualmente, para poder estar donde debe estar, que es en la cresta de la ola, para salir de ese criterio que nos ha llevado a subestimarnos como panameños, tenemos que salir de esta camisa de fuerza que es hoy por hoy la actual Constitución. ¿La idea de imprescriptibilidad será la solución o aumentaría las persecuciones a lo largo de los diferentes gobiernos a través de la presión del Ejecutivo que hemos visto en los últimos 4 gobiernos? ¿Me la repite, por favor?
¿La idea de imprescriptibilidad será la solución o aumentaría las persecuciones a lo largo de los diferentes gobiernos a través de la presión del Ejecutivo que hemos visto en los últimos 4 gobiernos? El tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es una recomendación de las Naciones Unidas. La corrupción es un cáncer que nos devora por dentro, como el comején. Y usted se da cuenta ya cuando el mueble se viene abajo porque se lo comió por dentro. Nosotros, hay situaciones ya de niveles inimaginables aquí de la corrupción. Y esto podría tener una implicación más amplia, inclusive con reformas al Código Procesal Penal. Eso de los acuerdos de pena hay que revisarlo. Un tipo se roba 10 millones y después va allá donde el fiscal y le dice, mira, yo voy a hacer un acuerdo contigo, regreso 2, pues, y tú no me acusas. Hasta allá van esos temas. Entonces, para evitar estas cosas, yo no creo que se esté pensando es que es para perseguir políticamente, perseguir jurídicamente sí. El Ministerio Público tiene la tarea de perseguir a los delincuentes. Así dice el texto. Función de perseguir el delito, perseguir. La palabra perseguir no tiene una connotación negativa cuando se trata de perseguir a un delincuente. El garantismo no puede llevar ahora a negar que se cometen delitos, ¿no? Cuando se estaba aprobando el Código Procesal Penal, yo recuerdo, yo participé en un congreso de Derecho Procesal y yo propuse que no fuera abierto y limitado como es hoy. Oiga, hoy en Panamá se puede negociar el delito de terrorismo, llegar a acuerdos a los delitos de lesa humanidad, porque no hay límites. Habría que ponerle un top a los delitos graves, no se pueda llegar a acuerdos de pena. Pregúntenle a todas las mujeres panameñas víctimas de los delitos de femicidio y estas cosas, si le parece bien que después vea al tipo por ahí, caminando tranquilo porque llegó a un acuerdo de pena con la Fiscalía. Esos son temas que tienen que tener un nivel inclusive constitucional. Doctor Miguel, a su consideración, ¿qué se debe erradicar y no repetir en este cambio total? ¿Qué se debe erradicar? Y no repetir. La Constitución es un todo. La concepción de una nueva Constitución tiene que ser también el resultado de la participación de todos. Definitivamente que nosotros vamos a encontrarnos en el estatuto existente todavía artículos que nos van a parecer inigualables, irreemplazables, porque en toda Constitución va a haber artículos que son así. El problema es cuando más adelante nos encontramos con artículos que contradicen lo que dice ese artículo que nosotros consideramos irreemplazable. Entonces, hoy por hoy yo creo que tenemos que pensar en ver cómo hacemos para beneficiarnos de todos los progresos que se han alcanzado en materia constitucional, terreno en el cual nosotros no vamos a inventar la rueda porque ya casi todo ha sido dicho, por teóricos, por doctrinarios, por la misma historia de lo que es una constituyente. De 190 países que forman la comunidad mundial, más de 170 han cambiado su constitución en los últimos tiempos a través de una constituyente. ¿Nosotros por qué vamos a hacer la excepción? ¿Nosotros por qué vamos a querer quedarnos con algo que ya, con toda franqueza, no sirve ni para poder enseñarlo en las aulas? Entonces, tenemos que entrar cada uno de nosotros, individual, pero también colectivamente, al cambio constitucional. Y así va a ser mucho más positivo. ¿Cómo podemos lograr que los magistrados, rectores y funcionarios públicos realmente se les prohíba la reelección y que se respete la decisión del pueblo? Eso de funcionarios públicos es uno de los pleonasmos que hay en la Constitución vigente. Más de 8 veces se encuentra funcionario público. El que es funcionario es público, servidor público. ¿Ve? Nada más para traerle otro ejemplo de que hasta en eso no hemos sabido hacer la corrección de estilo que corresponde para un texto como lo es una Constitución. Ahora, hay que establecer las normas, los procedimientos que nos garanticen a los ciudadanos, sobre todo a los que no son y a los que son servidores públicos, que las cosas se van a hacer siguiendo
un debido proceso. Un Estado de Derecho requiere una serie de prerequisitos: respeto a los derechos humanos, respeto al debido proceso, respeto a la separación de poderes, respeto a la seguridad jurídica. Y si por ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros ni siquiera hemos podido alcanzar un Estado de Derecho, cuando ya tenemos que irnos a un Estado constitucional, democrático, de derecho, que es lo que actualmente debe ser la meta que nosotros nos debemos dar como ciudadanos. ¿Existe o existirá algún programa para que todos los ciudadanos tengan el acceso a conocer sobre la alfabetización constitucional? Estamos casualmente con las uñas, porque nosotros somos una secretaría recién creada, nosotros no somos ni un ministerio, ni una entidad autónoma, ni semiautónoma, no tenemos ni presupuesto para las cuestiones que necesitamos, ni el personal, y tenemos sin embargo una red de, ¿cómo se llama esa cosa? Redes sociales, ¿no? De TikTok, TikTok, X, Twitter, Facebook, en todo eso está CEPRESAC, así se llama todavía, ¿no? Sí. CEPRESAC, y estamos tratando de llegar en la medida de las posibilidades, gracias a la hospitalidad que nos brindan actividades como la organizada aquí por esta dirección y con la venida del órgano legislativo. Estamos yendo por todos lados, pero queremos que más gente empiece a hurgar, a participar, a cuestionar. Pues si se quiere cuestionar lo que estamos haciendo, tanto mejor, porque lo que se necesita es debate. Sin debate no hay democracia. Por favor, compartir un caso importante de éxito en Latinoamérica con una constituyente de este tipo. El 91 en Colombia. Colombia se regía por la Constitución de 1886, que también nos tocó a nosotros unos cuantos años, hasta la independencia. Y después de casi 18 años de que un grupo de ciudadanos estaba pidiendo una constituyente, se convocó a la misma en el 91 y tuvo como resultado lo que es hoy la Constitución de Colombia, que le abrió las puertas, por no decir las compuertas, al constitucionalismo democrático. Ecuador, Bolivia, cualquier país que haya hecho constituyente, por muy mal que les haya ido, le ha ido mejor que como estaban. Aquí vino hace años, a invitación, hace como fácilmente 30 años, el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, que por cierto tiene un libro de Derecho Constitucional para ciudadanos que se lo recomiendo, y yo le pregunté a él, que fue constituyente en Colombia y después fue presidente de la Corte Constitucional que ellos tienen, qué era lo que más le había aportado la constituyente a los colombianos. Y me dijo, el solo hecho de que conocemos más y mejor nuestros derechos, solo por eso había que hacerla. Y Colombia tiene, desde el 91 para acá, por ejemplo, una ley que está contemplada en la Constitución y que aquí no han querido incluirla como ley, que es la acción de tutela, que es como un amparo chiquito, pero que le permita a cualquier ciudadano, frente a cualquier abuso de autoridad, pública o privada, que viole su garantía, interponer una acción de tutela. Eso en Colombia ha sido un éxito rotundo. Y si usted tiene oportunidad de meterse en el Google o en el Rincón del Vago o en el Wikipedia de lo que es la acción de tutela, se van a dar cuenta cuán beneficiosa sería para nosotros. Sin embargo, cuando se trajo ese proyecto de ley hace ya 3 lustros a esta asamblea, lo echaron abajo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, una herramienta que beneficia la protección de los derechos de los ciudadanos. Tenemos que caminar hacia allá, protegernos, porque abuso de autoridad, extralimitación de funciones, siempre va a haber, pero va a haber cada vez menos, ¿no? Y como yo digo, lo que yo no quiero es que le pase a nadie lo que le pasa a mis estudiantes de Derecho, que me llegan tarde a la clase. Y cuando yo le pregunto, ¿y usted por qué llega tan tarde? Profesor, es que cuando me bajé del metro el policía me pidió la cédula y como yo le dije que yo no se la daba, sino que yo se la enseñaba, porque es lo que usted nos ha enseñado, me dijo, vas contra la pared y te voy a llevar para el cuartel. Y entonces eso es un abuso de autoridad que se da todos los días. Pero como la gente no conoce su derecho, le dicen, dame acá la cédula, y la gente da la cédula, se va a los pantalones y eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ser, para decirlo así en términos jurídicos, ciudadanos insumisos en defensa de nuestros derechos. Pero para poder defenderlos, tiene que conocerlo. El que no conoce sus derechos no se da ni cuenta cuando se los violan. Créanme. ¿Qué asegura el cumplimiento de la nueva Constitución y no se convierta en una Constitución nominal? Nosotros somos la garantía, todos nosotros. Si nosotros nos metemos a hacer la Constitución y que la Constitución la vivamos y la sintamos,
les va a ser muy difícil a los que la quieran violar hacerlo. Eso ha pasado ya en otras sociedades. España se dio una nueva constitución cuando murió Franco a través de una constituyente en el 78. 3 años después, uno de estos uniformados de allá quiso dar un golpe de Estado. ¿Quién salió a la calle? El pueblo español. ¿Por qué salió a la calle? A defender su constitución. Porque la habían hecho ellos y habían participado. Pero claro, ¿quién va a participar aquí de las violaciones que se perpetran al actual estatuto constitucional si la gente no lo conoce, no lo siente suyo y no le importa 3 pepinos? Más allá de una nueva constitución, ¿no se debería pensar también en un modelo de Estado nuevo, como el Estado constitucional, social y democrático de derecho, o un Estado convencional, o un Estado internacional de derechos humanos? Eso es parte de lo que es la reorganización constitucional. Un nuevo Estado, una nueva república, una nueva sociedad. Pero lo que pasa es que aquí parece que de una u otra manera nosotros le tenemos miedo a lo nuevo o a la innovación. Necesitamos una innovación tecnológica, necesitamos más investigación científica. No tenemos los instrumentos para eso. Aquí se están gastando 168 millones en seguro privado para autos de funcionarios en determinadas entidades y no se invierte eso, por ejemplo, para que el Senacid pueda investigar más, becar más gente para que se prepare mejor, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se lleva a rango constitucional la penalización de delitos de corrupción desde el presidente y su gabinete? Paguen con cárcel de manera natural sin llegar a acuerdos de pena para así crear una cultura de servicios públicos ejemplar para las próximas generaciones con un tribunal sin ataduras como existe hoy. Bueno, en la Constitución no se pueden poner todos los detalles de un código penal. En la Constitución se pueden poner ciertos principios, porque si no terminaríamos también con unas constituciones de 700 artículos que nadie va a leer. Entonces, en las constituciones se ponen principios, guías que deben orientar al legislador, pero todos esos aspectos obviamente tienen que ser objeto de un análisis y de una discusión, analizando el derecho comparado y todos los avances del derecho convencional. Así que lo importante es plantear el principio en pocos artículos, ¿no? Sí, bueno, así damos por terminado las preguntas del día de hoy. ¿Alguien? ¿El señor? Don Bernal, usted dijo que CEPRESA no tiene presupuesto. Entonces, ¿usted está trabajando patrióticamente? Bueno, déjeme decirle que sí, mire. Y lo hemos hecho gracias al préstamo que nos han hecho algunas instituciones de funcionarios que son los que nos están ayudando, por ejemplo, en Herrera, en Los Santos, aquí en Panamá, y empezamos 5 con el voluntariado y no diga nada, pero nos van a dar presupuesto ahora el año entrante. Así que yo no estoy en el presupuesto, además, yo como ciudadano. Exactamente, por eso le digo, hay gente que está cooperando, como quien dice, voluntariamente, ojalá haya más, pero no hace falta decide pasar por el tamiz, sino en su casa, con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, empezar a abordar el tema del por qué, para qué y el cómo de un cambio constitucional. Y cuando tengamos presupuesto, si me invitan aquí a la Asamblea, vengo y los invito a una soda. Casualmente, y para agregar, todo el año que se tiene, que la Secretaría acaba de cumplir 1 año, se ha trabajado con préstamos institucionales en estas charlas, porque empezamos 5 voluntarios y ahora somos 20 gracias a las instituciones que he colaborado y ha prestado el personal para poder hacer la alfabetización y llegar a todas las otras instituciones. Por lo cual, les invito que el que quiere ser partícipe de esta voluntariado, bien lo pueda hacer y nosotros le solicitamos a la Asamblea o cualquier institución. De hecho, también hay voluntarios, personas ciudadanas que no trabajan en ningún lado y quieren y creen en un proceso constituyente. Así que lo invito que también usted pueda hacer, que ya que es muy activo, pueda colaborar con nosotros. Aquí hay una pregunta. Gracias. Bueno, entonces pues tenemos que ir. Sí, la última. Diga, señor. Sí, la última. Buenos días a la mesa principal y a la licenciada Polo. Como ciudadano, mi nombre es Víctor Ramos y siempre
hemos tenido el sueño podríamos decir, de Cenicienta, que se incluya en la nueva Constitución la segunda vuelta para que no sea un 35% de la población que decida quién va a ser nuestro próximo administrador de nuestros recursos durante 5 años. Que sea de carácter constitucional la obligatoriedad de continuar los proyectos en ejecución planificados en gobiernos salientes para así evitar perder los recursos de todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Y de ser así, todo lo contrario, sea penalizado al finalizar el cargo y que su gabinete en su totalidad o la institución que no haya ejecutado pueda ser sancionado de carácter penal sin llegar a acuerdos de pena. Devolverle la autoridad de corregir a los menores de edad a los padres, como era hace un par de años atrás o casi 3 décadas, y evitar que organizaciones internacionales sigan interviniendo en el desarrollo de la educación del hogar, siendo así parte de la industria criminal que es la que queda captando a estos menores sin valores y sin principios morales de parte de sus padres, quienes tienen la responsabilidad de ellos hasta su mayoría de edad. Esas serían 3 propuestas que me gustaría que como ciudadanos las analizaran y se pudiera llevar a un buen término. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramos. Mire, yo en lo personal suscribo lo que usted acaba de plantear y ojalá más ciudadanos empiecen a aportar cosas que se puedan empezar a hacer. Como les decía, algunas de ellas no necesariamente tenemos que esperar el cambio constitucional para que se den. Se pueden empezar a hacer a través del órgano legislativo para ir abonando el terreno al cambio constitucional. Pero sí, el tema que usted ha tocado, casualmente una nueva constitución nos debe permitir, vía institucional, recuperar una serie de valores éticos que están haciendo falta muy grande, porque una sociedad no es solamente normas, una sociedad no es solamente órgano de un Estado, una sociedad va más allá. Nosotros a lo largo de este andar de la alfabetización hemos ido aprendiendo muchas cosas. Estamos publicando unos folletitos que yo creo que a algunos de ustedes se les ha dado ya. Estamos trabajando, sí, con las uñas, con esos folletitos gracias a la colaboración de una institución que nos los imprime, no nos cobra, y nosotros se los repartimos a los ciudadanos. Y ahí vamos haciendo. Es más, se nos ocurrió el otro día, y lo vamos a hacer a sugerencia de algunos ciudadanos, publicar el manual de Carreño sobre cortesía y buenos modales, porque hasta en eso estamos fallando. Y queremos que parte de la alfabetización no es solamente decir a la gente que vamos a tener un tribunal constitucional o que no va a haber reelección o que va a haber revocatoria de mandato, todas esas cosas que se necesitan, segunda vuelta y tercera y cuarta si es necesario. Pero también creemos que tenemos que bajar a empezar a recuperar un poco lo que caracterizó mucho a la sociedad panameña, cortesía y buenos modales. En nombre de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, damos las gracias al mismo tiempo que lo invitamos para que sean parte de este proceso de voluntariado, de un proceso constituyente. Recuerden que es una oportunidad que se nos está dando a todos los ciudadanos. Esta Constitución no está escrita, la podemos hacer nosotros, por lo que con la participación ciudadana podemos contribuir con el país. Recuerden que podemos decir no lo que el país puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por el país. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra al estudiante Yoshua González, que nos va a hablar sobre la importancia de la alfabetización constitucional. Muy buenos días a todos. Hace unas semanas atrás me montaba en un bus y le preguntaba a un señor qué significaba la Constitución para este. Él me da una respuesta que me deja anonadado y me descomunada al corazón. Me dice algo que tiene que ver con el Estado. ¿Que acaso el Estado no somos todos? Es como cuando en nuestros hogares se dictaban reglas y mandatos y nosotros siquiera teníamos voz de participación. La Constitución de nuestro país es como un espejo. Si solo refleja a políticos y abogados, como lo podemos ver por la forma en la que está escrita, estamos fatal. Debe reflejar a cada ciudadano, independientemente de su formación académica.
Este año en el concurso nacional de oratoria tenemos el tema de alfabetización constitucional. Más de 4.200 estudiantes nos hemos puesto a leer la Constitución, a estudiar y a proponer nuevas situaciones, nuevos eventos y sobre todo nuevas propuestas para nuestra nación. Panameños, tenemos la oportunidad de ser los arquitectos del Panamá que soñamos. Lo que se busca con la alfabetización constitucional es que estos temas no se queden solo en el gobierno, sino que como estados podamos traer estos temas a mesas de conversaciones, entre amistades, entre familiares, discutir qué propuestas pueden estar en nuestra próxima constitución entre familia. Al fin y al cabo, como se menciona, si no hay debate, no hay democracia. Todos tenemos la oportunidad de ser partícipes en la construcción de esta nueva constitución. No desaprovechemos esta oportunidad. Seguidamente tendremos entrega de certificados. Por favor, pasar todos adelante. A continuación, palabras de clausura por parte del licenciado Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea Nacional. Bien, la verdad que tenía unas palabras, pero como el tema me apasiona voy a improvisar y ser breve porque sé que tienen los expositores otros compromisos. Gracias. Saludos al honorable diputado Edilberto Guerrero que nos acompaña y pues obviamente a nuestros profesores invitados hoy, Miguel Antonio Bernal Villalaz y Carlos Humberto Cuestas Gómez. Igualmente al señor Ricardo Vázquez y a los funcionarios encargados de la organización del evento de hoy, del cual me siento sumamente satisfecho. Quienes comparten o van más o menos conmigo en edad recordarán las clases de cívica que dimos en la escuela, que creo que en algún momento quitaron y luego volvieron a poner. Bueno,
No fue hasta que di cívica que yo recuerdo ver algo de la organización del Estado y empezar a escuchar la palabra Constitución. Y como hacía hincapié en mi edad, pues yo estaba en quinto año cuando se reformó la Constitución en el 2004, y recuerdo el esfuerzo que hizo mi profesora de Ciencias Sociales por detallarnos los cambios que se habían aprobado casualmente en esta Asamblea y que nos rigen hasta el día de hoy. ¿A dónde voy con esto? El proceso de alfabetización constitucional debe despertar un sentimiento por la Constitución. Nosotros los panameños, si bien tenemos un sentimiento de nación que nos une, no tenemos conciencia cierta de la importancia de la Constitución y nuestros derechos y deberes. Mencionaba el profesor Bernal el caso de su estudiante con la cédula, y yo puedo mencionarle uno mucho peor. Hace pocos años atravesamos una pandemia donde se declaró un estado de emergencia que en otros países todo órgano ejecutivo tuvo que ir a pedirle permiso al Parlamento para poder declararlo y extenderlo. Menos en Panamá, cuando claramente en Panamá contempla el estado de urgencia que casualmente se invocó hace poco. Claro, jugamos con las palabras y le damos otro significado, pero al final, ¿nos retuvieron o no nos retuvieron nuestros derechos individuales? Entonces es por eso que necesitamos conocer nuestra Constitución. Y yo ahora que me estoy alfabetizando también, conversaba hace poco con el amigo Leblanc, el defensor del pueblo, y me hablaba y me pasó en PDF, de hecho, una obra de un autor guatemalteco, se me escapa el nombre, pero seguro que ustedes la conocen, que se refiere a lo que ahora estamos llamando proceso de alfabetización constitucional como catecismo constitucional, que lo escribió, el autor fue presidente de Guatemala, y para Guatemala da como una guía básica de cómo entender la Constitución y los derechos. Hace hincapié en las poblaciones indígenas que muchas veces, al igual que como pasa aquí en Panamá, se sienten marginadas, excluidas y por tanto no están integradas y no son parte de la Constitución. Esas son las cosas que realmente nos tienen que invitar a pensar y a reflexionar, no necesariamente estar de acuerdo. Yo me voy muy contento de ver que estudiantes que nos acompañan hoy pues están leyendo la Constitución y despertando ese sentir, pero también debemos despertarlo nosotros, y me voy satisfecho porque veo que hubo muchas preguntas, así que quiere decir que ejercicios como los de hoy no son en vano. Nuevamente mi gratitud a los expositores y bienvenidos siempre a la Asamblea Nacional. Para finalizar, queremos nuevamente agradecerles a todos su participación e interés en esta jornada. Que pasen todos una excelente tarde.